Dios te bendiga, la gracia de Dios sea contigo, ahora y siempre. Mira un himno que cantábamos o que cantamos todavía, que dice que el mundo no es mi hogar. Dice así, la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué. Mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Mira, yo no sé si tú te has sentido perseguido en este mundo muchas veces. Quizás te has sentido perseguido en este mundo, quizás has tenido muchos problemas por causa de tu posición frente a la vida, queriendo ser como dice la palabra, porque reconocemos que estamos viviendo en un mundo que está totalmente torcido y que le está llamando bueno a lo que es malo. Pero yo quiero exhortarte y animarte a que recuerdes que ya Jesús nos lo había dicho. ¿M? Ya Jesús nos lo había dicho. Mira lo que dice en San Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarían la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El Señor nos lo dijo primero. Nos dijo que este mundo nos iba a aborrecer. Así que si tú te has sentido perseguido y herido por maltratos que te han hecho, por causa de tú mantener una posición firme de tu fe frente a otros, no tienes que sentirte mal. Al contrario, debes sentirte bienaventurado, bienaventurado, porque eso es lo que dice la palabra, bienaventurado cuando por mi causa os aborrezcan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sabíamos nosotros que mantenernos firmes en nuestra fe nos iba a traer estas consecuencias. Y fíjate cómo él dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a él se lo hicieron, ¿m? Recuérdate que él estuvo en la cruz, pero antes de estar en la cruz, él estuvo conviviendo, haciendo milagros en el pueblo, caminando con sus discípulos, y todos lo vieron y lo anhelaban muchísimo y lo deseaban y corrían tras de él y le pedían ellos mismos que le hacían milagros. Sin embargo, luego lo crucificaron. Y fíjate que el Señor desde la cruz, eso fue lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque aún estaban en su ceguera espiritual, habían estado con Él, habían convivido con Él, lo habían visto. Y sin embargo, mira cómo lo trataron. Prefirieron matarlo a Él antes que a un ladrón que se llamaba Barrabás. Y el Señor, sin embargo, lo que dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que Jesús estaba perdonando aún su ignorancia. Aún en su ignorancia estaba teniendo misericordia de ellos. Pero fíjate que Él dice que si Él no hubiera venido y no hubiera estado con ellos, no tendrían pecado, pero
que precisamente ya no tenían excusa porque estuvieron con Él y vivieron con Él y vieron. Entonces dice aquí, pero ahora no tienen excusa. Es decir, recuérdate que la condición de ignorancia fue hasta un punto, pero luego ya no se podía tomar como ignorancia, porque ya el mundo conoció a Dios. Y dice que entonces ahora sí tienen pecado porque lo rechazaron. El que rechaza a Jesús, dice que está rechazando a su Padre Celestial, está rechazando a Dios. Y el rechazar a Dios acarrea condenación, acarrea condenación. Así que cuando tú estás predicando la palabra, tú no estás predicándote a ti mismo, tú estás predicando lo que dice la palabra de Dios. Tú estás diciendo lo que este libro santo dice, el libro santo que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos andar en sus caminos. Entonces, cuando tomamos versículos de aquí y la estudiamos la palabra y se la damos a otra persona o lo decimos para poder resolver un conflicto que se ha presentado y tú estás tratando de mostrar lo que dice la palabra sobre eso, a muchos les va a chocar, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo, tú estás tratando de decirle lo que dice la palabra, pero el que no entiende eso, entonces va a aborrecerte. Por eso dice el Señor, nos dijo, el mundo os aborrecerá, porque vosotros no sois del mundo. Y a muchos no ha tocado, a muchos no ha tocado que nos echen para un lado, o que nos saquen de un sitio, o que, o que nos manden quizá a callar porque no quieran respetar la conversación nuestra, porque entienden. Tú todo lo resuelves con Dios, por ejemplo, esa palabra nos dice muchas veces. Tú todo lo resuelves con Dios. Lo tuyo todo es Señor, Señor. Eso es natural, porque de eso es que hablamos. Para Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él es nuestro líder. Así que no tienes que sentirte mal o entrar en depresión, porque mucha gente que no entiende esto, aunque es cristiano, cuando no lo entiende, entra en depresión porque se siente rechazado. Y recuérdate que no tienes que sentirte rechazado porque no es a ti que te están rechazando. Están rechazando la palabra de Dios. Están rechazando a Dios. Y entonces aquí dice que ya no tienen excusa por su pecado. Al contrario, tú debes alegrarte porque tú quisiste advertirles. Cuando tú le das la palabra a una persona, tú le estás advirtiendo de lo que la palabra dice y de que Dios quiere la salvación de todo ser humano. Pero tú no estás haciendo nada inadecuado. Tú estás dando por gracia lo que por gracia tú has recibido. Y lo estás haciendo por amor a Dios que te dijo que lo hiciera y por amor a ese prójimo que también tú quieres verlo contigo en las moradas eternas. Pero si lo rechazan, ya eso tú no puedes hacer nada. Ellos están, es como cuando dicen que se está acabando su propio pozo. Así que no te sientas mal. Esta canción que te canté y este pasaje que te leí dice que no puede el mundo ser mi hogar. Puede ser que tú no encajes en muchas cosas. Puede ser que no encajes, que no te sientas eh, bien en algunos sitios. ¿Por qué? Porque tú te apartaste precisamente del mundo para servir a Cristo. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo mismo que mora en nosotros nos redarguye y ya nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar no es la misma, porque no nos sentimos cómodos en algunas cosas. ¿Mm? No nos sentimos cómodos o en lo que éramos, de lo que antes hacíamos y ya no hacemos. En el caso de muchas personas como un amigo mío que me dijo una vez, Ana, es que ya no me gusta asistir a las fiestas después que me convertí. Él era el principal bailarín en la fiesta, pero después que se convirtió ya no quería. Y me decía, ya yo no quiero ni asistir, porque a veces a uno le tocaba asistir por cuestiones de trabajo. Pero dice, no me gusta ni asistir, porque es que
no me siento bien ni siquiera escuchando esa música. Antes yo era el primero en la pista, pero ahora ya no me siento cómodo. Es decir, que esos son los cambios que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, y el Señor se alegra de que nosotros hayamos dejado esa vieja vida, pero no tenemos por qué sentirnos mal cuando nos rechazan, porque el Señor nos lo había dicho que eso nos iba a acontecer. Así que eh, quiero animarte a eso, a que no permitas que el enemigo gane ventaja, ni que tampoco le abras brecha, porque si le abres brecha, él va a utilizar ese mal sabor que te da, porque tú eres un ser humano, y el rechazo da un mal sabor. Pero si tú no entiendes esta realidad, el enemigo va a aprovechar ese mal sabor que te da el momento de rechazo para querer ponerte pensamientos inadecuados en ti, ¿m? Y utilizar eso para destruirte. No se lo permitas, porque mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo y la palabra dice claramente que esto es para los valientes, solamente para los valientes. Para ser un hijo de Dios tenemos que ser valientes y saber que el Señor nos dio ejemplo de esto. Él nos dio ejemplo de que así como resistió y resistieron tantos hombres que están en la palabra de Dios, así también nosotros podíamos resistir. Por eso es importante la oración en todo momento. La oración es una puerta poderosa a través de la cual somos fortalecidos para resistir en el día malo. Para resistir en el día malo. Es parte de la armadura que el Señor nos da y tenemos que ponerla, que ponérnosla y vivir de acuerdo a esa armadura, utilizándola cada día para que podamos resistir en los días difíciles, en los días malos, como dice la palabra. Así que anímate, anímate si en este momento tú estás llorando porque te rechazaron por causa del Evangelio. No te sientas mal. Al contrario, dile, Señor, gracias por la fortaleza que tú me das en medio de este momento. Tú sabes que he guardado mi fe y no quería ser participante de eso. Y por eso me están rechazando. Pero gracias porque me permitiste mantener mi fe y mi voz en alto en medio de ese momento y no te negué. Eso es lo que tenemos que pedir todos los días, que el Señor afirme nuestra fe y no permita que en un momento de ambivalencia nosotros lo neguemos. El Señor está contigo y el Espíritu Santo también está contigo y Él ha prometido ir delante de nosotros como un poderoso gigante. Dios te bendiga.